Hola, muy buenos días chicos, espero se encuentren bien. Soy yo, su profe Daniel, y la intención es que en esta clase de español podamos abordar el tema de los adverbios. No es un tema demasiado difícil y pues realmente la idea es acercarnos un poquito a este concepto. Voy a compartirles un momentito la presentación para irla trabajando juntos. Entonces vamos a hablar sobre los adverbios. Lo primero que tienen que saber sobre los adverbios es que los adverbios son una parte de la oración. Esta parte de la oración siempre va a estar relacionada al verbo o a otros adverbios y lo que va a hacer es indicarnos algo que está desarrollando el verbo, o en este caso, ¿verdad? O adverbio. Vean, ahí está la definición. Dice, el adverbio es una palabra invariable. ¿Qué quiere decir invariable? Que no tiene género ni número. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando estamos analizando una oración, sabemos, por ejemplo, que si yo digo mesa, ¿verdad? La mesa está en femenino y está en singular, ¿verdad? Si digo mesas, es plural, son varias. Bueno, el adverbio o los adverbios sí no tienen esa característica. Los adverbios no van a estar ni en masculino ni en femenino, ni tampoco van a estar en singular y plural. Por eso se dice que es una palabra invariable, porque uno no necesita conjugar el adverbio, porque al fin y al cabo es nada más una palabra. Ahorita vamos a ver los casos en específico. Dice además que el adverbio acompaña al verbo y nos indica cómo se desarrolla la acción. Es decir, siempre, siempre, siempre los adverbios van a estar acompañados de un verbo y lo van a modificar y le van a dar sentido. Vamos a ver los tipos de adverbios entonces. Entonces dice que existen distintos tipos de adverbios. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Los adverbios de modo. ¿Qué son adverbios de modo? Son estas palabras que informan el modo o manera en la que se desarrolla un verbo. Entonces vean, por ejemplo, palabras como bien, mal, regular, despacio, desprisa, estupendamente, fácilmente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Juan corrió mal, estoy utilizando un adverbio. Vean que en el caso de la oración, Juan corrió mal, corrió es el verbo, ¿verdad? ¿Cómo corrió? Mal. Entonces, como esta palabra mal modifica el verbo, entonces es un adverbio. O por ejemplo, si yo digo, ese carro anduvo muy despacio, o anduvo despacio, anduvo despacio. En ese caso, la palabra despacio está modificando al verbo, que es anduvo, y así sucesivamente. Entonces, vean que primero tenemos los adverbios de modo, que básicamente son adverbios que se encargan de trabajar aspectos básicamente sobre la manera de realizarse los verbos. Si se hizo bien, regular, ahorita con los ejemplos tal vez va a estar un poco más claro. Además de eso, tenemos los adverbios de lugar. Estos son adverbios que por lo que nos van a indicar es dónde se encuentra algo, el lugar donde se desarrolla algo. Entonces, por ejemplo, aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo. ¿En qué caso lo utilizamos? Por ejemplo, si yo digo, Juan estuvo allí. ¿Quién es el sujeto? Juan. Eh, ¿Cuál es el verbo? Estar, ¿verdad? Estuvo. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo? Allí. Ese allí está indicando cómo cambió el verbo estar. Entonces, en ese caso, es un adverbio. Existen otros dos tipos de adverbios también, los adverbios de tiempo y los de cantidad. Vean que los de tiempo informan el momento en que se desarrolla la acción. Quiere decir si la acción se va a dar pronto, tarde, temprano todavía. Pero ojo, siempre cada uno de estos adverbios va a estar relacionado a un verbo. Entonces, cuando analicemos una oración, por ejemplo, hoy lloverá temprano. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Que de hecho también es otro adverbio. Bueno, hoy, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Lloverá. ¿Quién lloverá? Bueno, la lluvia, ¿verdad? Pero en este caso, por el tipo de oración. Luego les explico un poco qué significa este tipo de oración, pero el punto es analizando el adverbio. Lloverá temprano. ¿Cuándo va a llover? Temprano. Entonces, esa palabra temprano es un adverbio. Otro ejemplo, tal vez con adverbios de tiempo, si decimos pronto llegará la carta. Entonces, ¿cuál es el verbo? Llegar. Entonces, ¿quién llegará? Bueno, o cómo llegará esa carta pronto, ¿verdad? En ese caso, ese pronto está modificando al verbo y por lo tanto es un adverbio. Y existen adverbios de cantidad que son muy, poco, mucho, bastante, más, menos, entre otros. ¿Cuál es el secreto para saber cuándo hay un adverbio? Cuando este modifica el verbo. Por ejemplo, si yo digo, Juan come mucho. Entonces, ¿quién come? Juan. Juan es el sujeto. ¿Qué hace? Comer. Entonces, comer es el verbo. ¿Y cómo come? Mucho o poco.
Esos son adverbios porque modifican el verbo. Y a su vez existen 3 más que se utilizan más circunstancialmente. Afirmación, negación y de duda. Afirmación como sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar un adverbio. Efectivamente, corrí, por ejemplo. Si yo digo, ¿hice la tarea? Sí, hice la tarea. Ese sí es un adverbio. O adverbios de negación. Por ejemplo, yo puedo decir, jamás haré la tarea. Entonces, ¿cuál es el verbo? Hacer, ¿verdad? Que se conjugaría haré, ¿verdad? ¿Qué no haré? La tarea. Entonces, ese no, ese jamás o nunca son adverbios de negación porque modifican el verbo. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Y adverbios de duda son aquellos que introducen dudas sobre la realización de un verbo o una acción. Quizás, acaso, probablemente, posiblemente hoy revise los exámenes, por ejemplo. ¿Sí yo? Posiblemente hoy revise los exámenes. Ese posiblemente está modificando también a revisar. Vamos a ver los ejemplos. Ella hablaba tranquilamente. Entonces tenemos el verbo hablar. ¿Quién habla? Ella es el sujeto, verbo, y tranquilamente es un adverbio. Ella siempre habla. Tenemos el verbo hablar. ¿Quién habla? Ella es el sujeto. En este caso, ella es el sujeto en todas las oraciones. Siempre es un adverbio. Ella habla aquí. Entonces tengo lo mismo, sujeto, verbo. ¿Y cuál es el adverbio? Aquí. Y es del lugar. Ella habla bastante. Igual sujeto, verbo, adverbio, bastante de cantidad. Ella sí habla. Este sí es el adverbio. Vean que se encuentra entre sujeto y verbo. Ella nunca habla. Adverbio de negación. Este nunca modifica el hablar. Ella probablemente hable. Nada más quiero que noten algo. Y es lo siguiente. El adverbio puede ir en cualquier parte de la oración. Puede ir después del verbo o puede ir antes del verbo. ¿Cuál es el secreto? Entender la función que está teniendo dentro de la oración. Por ejemplo, vean en este caso, tranquilamente. Tranquilamente, ¿qué se está haciendo tranquilamente? Hablar. ¿Qué se está haciendo siempre? Hablar. ¿Qué se está haciendo aquí? Hablar. Ese es el secreto. Comprender que el adverbio lo que hace es modificar al verbo o darle sentido o explicar qué acción está realizando el verbo. El trabajo es muy sencillo. El trabajo que tienen que realizar ustedes para este caso es hacer un pequeño resumen. Entonces nada más voy a mostrarles el documento. Permítanme. Aquí está. Leer el documento sobre el adverbio y con base en la información anterior hay que crear un resumen o un mapa mental o un mapa conceptual o un esquema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que colocar? Esto mismo. ¿Cuáles son los tipos de adverbios? Digamos, definición, que está acá. Los tipos de adverbios, que son todos estos. Y algunos ejemplos, en forma de un mapa, en forma de un resumen, en forma de lo que ustedes gusten. Pero la idea es que ustedes tomen nota de esto. Entonces, siendo esto la clase, de mi parte, agradecerles el tiempo que han dedicado para ver este videito y espero que se encuentren bien. Nos vemos Dios mediante en un próximo video. Que les vaya bien. Chao.